¿Alguna vez ha oído usted hablar sobre los sonidos del infierno? Bueno, hay una historia ahí muy interesante y que me ha sido pedida en varias ocasiones por el auditorio, por personas que, a través del correo o a través de la página, nos han mencionado este tema. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Y bueno, es un tema muy interesante. Verá, en los años 80 aparece una nota en la que se habla de un hallazgo muy singular. De acuerdo con ese relato, en un diario de la ex Unión Soviética, en aquel momento todavía la Unión Soviética, apareció una noticia que resultaba cuando menos bastante alarmante. De acuerdo con esto, un diario de aquellas regiones publicó una nota en la que hablaba de un grupo de científicos. De acuerdo con aquello, un grupo de gente, de acuerdo con el periódico Amenusatia, un diario aparentemente finlandés, un grupo de científicos con la finalidad de explorar la corteza profunda de la Tierra, habían comenzado a trabajar en una profunda y muy larga excavación. Era una especie de pozo. La idea central era perforar tan profundamente como se pudiera para poder obtener información, tanto evidencia física, es decir, tomas materiales, como determinar temperaturas y algunos otros análisis geoedafológicos sobre la corteza terrestre. El líder del proyecto aquel era un doctor de apellido Atsakov. Atsakov, siendo el gerente y demás, era el hombre visible, era la cara visible del proyecto y era el que estaba a cargo. El hecho es que la excavación, en este caso el barreno como tal, la perforación, sería realizada en una cierta región de Siberia, en un lugar conocido como Koda, y tenía el objetivo de alcanzar una profundidad cercana a los 15 kilómetros. El récord de profundidad hasta esa época era de unos 9 kilómetros, 9.000 metros, y había sido muy difícil proyectar más allá de esas profundidades, en parte por el hallazgo de elevadas temperaturas, en parte por la dificultad que esto significaba. Hacer un agujero, perforar un agujero, a esa profundidad significaba 9 kilómetros de broca, una profundidad enorme. El asunto comienza a volverse extraño, cuando aparentemente, y de acuerdo con el relato que llegó a Estados Unidos en los años 80, de acuerdo con el relato, en cierto momento, los científicos de aquel grupo geológico logran alcanzar los 14.4 kilómetros dentro de la corteza terrestre, quizá una de las profundidades más grandes que se puede alcanzar y que ciertamente rompía todos los récords. Cuando logran esta profundidad comienzan a hacer sus mediciones y lo primero que perciben es una temperatura asombrosamente alta, cerca de los 1100 grados Celsius. Muy, muy alto. Pero además de eso, también se percatan de que hay ciertas anomalías. Primero, hay una serie de estudios que se realizan. Uno de ellos es la grabación de los sonidos que se producen, los infrasonidos que se producen a tales profundidades. El objetivo, evidentemente, era registrar el sonido del movimiento de las rocas, cosas técnicas propias de la especialidad de la geología. El asunto es que, para tal efecto, debían colocar una serie de micrófonos supersensitivos a ciertas profundidades. Estos irían siendo introducidos paulatinamente al interior de este agujero, de esta perforación, para registrar diferentes cosas. Muchos de estos sonidos, evidentemente, no eran perceptibles a simple oído, por lo que se requería estos equipos de alta tecnología. Los científicos van adelante y van registrando los sonidos propios de la Tierra, del movimiento, los infrasonidos, todo aquello. Sin embargo, en cierto momento, algo se sale de control. En un primer momento escuchan de forma muy baja, muy ligera, algo similar a algo como un edificio que cae
a rocas que colapsan, lo que los hace pensar inmediatamente, rayos, está colapsando el barreno. Es decir, se están cayendo las paredes del pozo. Esto no significaba un peligro inmediato, finalmente era un barreno de unos cuantos centímetros de diámetro, no iba a caerse nadie ahí dentro, pero el riesgo es que se iban a perder los equipos y mucho tiempo de trabajo, muchos meses de trabajo. Sin embargo, notan que no se ha obstruido aquello. Siguen adelante y comienzan a percibir sonidos igualmente extraños, a veces muy bajos, pero en otras ocasiones eran ruidos similares a interferencias. Lo primero en lo que piensan, de acuerdo con lo que decía el doctor Atsakov, es que había una falla con los equipos. Quizá la longitud del cable, la profundidad, lo que sea, estaría provocando aquello, una especie de inducción. Pero conforme siguen haciendo algunos ajustes, perciben que no. Aquellos ruidos no son producto de fallas en los equipos, sino que están siendo registrados a partir de las profundidades de la Tierra. Esto les hace sentirse extraños, porque aquello parecían ser voces humanas. Siguen adelante con la escucha de aquellos sonidos, poniendo mucha mayor atención. Conforme los científicos se reúnen alrededor de los equipos, van grabando aquello y lo vuelven a escuchar, subiéndole un poco el volumen, filtrando el ruido, etc. Y aquello es alarmante, porque no se trata de los sonidos propios de la Tierra, que serían crujidos o si acaso alguna especie de zumbido, sino que parecen ser voces humanas. A esa profundidad resultaba absurdo, pero más aún cuando logran depurar un poco más la escucha de aquello, es decir, calibrar los equipos para depurar el sonido. Lo que escuchan les hiela la sangre. Se trata de gritos, gritos de angustia, gritos de dolor, y una voz muy, muy discernible, que pareciera estar dando instrucciones u órdenes. Lo demás que se escucha son cientos de voces, de acuerdo con Atsakov, quien habría tenido la oportunidad de escuchar de primera fuente el sonido. Aquellas voces parecían ser muchísimas, pero todas ellas parecían ser voces de sufrimiento. Los científicos comienzan a sentirse raros. Eso queda claro. Algunos de ellos sienten temor ante lo que están escuchando. Otros, ciertamente se preguntan de dónde rayos viene todo ese sonido. Pero aparte de las voces, también escuchan otra serie de cosas raras. Llantos, gemidos, cosas que realmente comienzan a poner muy mal a aquellos científicos. Los descompone. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que está provocando aquello? ¿De qué se trata? ¿Cómo es posible que a miles de metros de profundidad dentro de la corteza terrestre se pueda escuchar esto? La alarma continúa, evidentemente, pero se vuelve caótica. Se vuelve caótica cuando, aparte de las grabaciones, aquellas extrañas y de los sonidos tan misteriosos, ocurre una aparición que les deja helados. Al tiempo que los científicos soviéticos, encabezados por el doctor Atsakov, se encuentran alrededor del barreno, es decir, de la perforación aquella, viendo sus instrumentos y demás, perciben como si, de pronto, estuviese saliendo de aquel agujero una especie de gas, como una especie de nube de gas. Es luminosa, es resplandeciente. Esto intriga aún más. Podría ser, por supuesto, un vapor o cualquier otra cosa que estuviera atrapada dentro de la corteza terrestre. Pero conforme pasan los instantes, lo que aparece allí es una especie de criatura alada. Sí, de acuerdo con los propios científicos, una especie de murciélago grande, misterioso. Además de eso, comienzan a escuchar cosas raras, como por ejemplo una voz profunda y ronca que dice, «Los he conquistado». Además, lo que observan los hace correr despavoridos, porque es una especie de humanoide con alas grandes, que revolotea y se pierde en el oscuro cielo de Siberia. El incidente podría parecer bastante irreal, de acuerdo con el propio Atsakov, pero ellos eran científicos. No creían en ese tipo de cosas, y Atsakov, como él mismo declararía, eran comunistas. No creían en el cielo, no creían que la Biblia fuera un libro santo, y de pronto
Tenían que creer que esto era el infierno. Claro, quedan asombrados, pero esto iba más allá de lo que podían creer. Les hizo creer realmente que acababan de perforar, ni más ni menos, que el mismo infierno, y que aquello que había escapado era alguna suerte de demonio. Hay un testimonio de un tal Númedal, una persona, que declaró al respecto, asegurando que esa misma noche, muy entrada la noche, habría habido ambulancias circulando en dirección hacia las excavaciones. Estas ambulancias recogerían a alguien, aparentemente, aparte del personal científico que había participado y quienes habían entrado en una crisis de nervios y habían tenido que ser sedados a cambio de salir de ahí. Es curioso, pero el tratamiento, de acuerdo con uno de los tripulantes de la ambulancia, era muy similar al tratamiento que se suministra a alguien que ha sufrido un shock. Eso no era todo. El doctor Atsakov sigue adelante con su testimonio. Si bien habían quedado helados de lo que habían encontrado, seguían intentando perforar más allá. Y de acuerdo con esto, el taladro había llegado a un punto en el que giraba loco. Esto es, habían llegado a una caverna, una especie de vacío. Entonces deciden checar la temperatura. Cuando descienden un termómetro especial, este registra temperaturas superiores a los 1000 grados, lo que, en conjunto, parecía ser ni más ni menos que el infierno. Pero, por supuesto que usted se preguntará, ¿qué rayos fue lo que escucharon? ¿Por qué generó tanto temor y desconcierto que requirió retirar a toda esta gente de ahí? Eso ciertamente ha sido un asunto de mucha intriga, y de hecho, la noticia sería compartida a través del programa de Art Bell en los Estados Unidos y tendría una difusión asombrosamente grande. Esto es lo que se escuchó. Aparentemente, esto es un pequeñísimo fragmento. No se percibe gran cosa siendo realistas. Hay que escucharlo en varias ocasiones para poder percibir algunos detalles. Y si a esto le suma el asunto aquel de que haya aparecido el vampiro... perdón. Ciertamente, nadie dijo que fuera un vampiro lo que había salido de aquel agujero. Todo el asunto resulta bastante extraño. Bueno, he cumplido con la petición de hablar de este asunto. Esta es la historia oficial. Es la historia que se cuenta. Es la historia que llegaría a los medios de comunicación y que aparentemente habría ocurrido en Siberia en algún momento de la historia. Pero hay varias inconsistencias. En primer lugar, nadie tiene la más mínima idea de quién es el doctor Atsakov. No aparece en ningún registro. Tampoco aparece en ningún diario Amenusatia, de origen finlandés. Pero no solo eso. Podría ser un pequeño diario de circulación local, y el doctor Atsakov ser realmente alguien muy desconocido. Pero, ¿realmente se perforó algún agujero de semejantes características? ¿Y eso ocurrió en la ex Unión Soviética? No, de hecho no. Hay varios detalles inconsistentes. Verá. Primero, la excavación aquella ocurre alrededor de 1994. De entre 1992 y 1994. Además de eso, hay algunos otros pequeños detalles. Por ejemplo, verá, en primer lugar, no fue por así decirlo, la Unión Soviética, sino que todo esto aparece cuando ya hay el régimen de la perestroika, por lo tanto no eran soviéticos. Pero eso es un detalle político menor. La realidad de las cosas es que nadie tiene la más mínima idea de quién rayos era el doctor Atsakov y de cómo un grupo de científicos había obtenido semejantes cosas. Y entonces nunca falta alguien que diga esto suena raro y voy a investigar. Veamos, primero, sí se hizo una excavación. El famoso proyecto del pozo superprofundo de Kola, o SG-3. Es un proyecto
que se realizó en un sitio conocido como la península de Kola o de Kona. La idea central de esto era realizar una perforación a gran profundidad para evaluar el comportamiento del planeta Tierra, hasta dónde llegaba, cómo era aquello. Más o menos esto alcanzó una profundidad asombrosa. La finalidad del SG-3 o del pozo superprofundo de Kola no era otra que realizar una investigación. No era un pozo petrolero, no era nada de eso. Se trataba de ver cómo funcionaban las rocas, cómo se transmitían los pulsos sísmicos. En ningún momento se hizo una escucha. No se trataba de oír el planeta Tierra, sino de explorar lo que había ahí, sacar muestras, medir campos magnéticos, vaya, muchas cosas. La profundidad que se alcanzó no fueron 14.4 kilómetros. De hecho, la profundidad más grande que se alcanzó fueron los 12.262 metros, es decir, 12.2 kilómetros. Nunca toparon con una cueva, ni mucho menos. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto de Geología soviético, la profundidad fue a 12.262 y tuvieron que detenerlo, dado que la temperatura hasta el fondo, al alcanzar los 12.200 metros, eran 180 grados Celsius. Se calculó que de seguir perforando y alcanzar los 15.000 metros, habría llegado a los 300 grados Celsius, lo que significaba que, sumada la temperatura residente, más la temperatura que alcanzaban las puntas de las brocas, éstas se fundirían, y en consecuencia no se podría hacer nada. El objetivo de este asunto no se pudo concretar. Si bien el proyecto se inició en 1979, superando por mucho a la perforación más grande que se había realizado, que había sido en Oklahoma con 9.500 metros, este proyecto no logró su meta. Pero de hecho no había ningún Dr. Atsakov en el proyecto de Kola. No encontraron ninguna grabación porque no realizaban grabaciones. Detuvieron la marcha del proyecto, no porque apareciera un murciélago, vampiro o demonio, sino porque no podían seguir perforando por la temperatura, pero la temperatura nunca alcanzó los 1.000 grados, como testificaba la nota aquella. Además, había muchas otras inconsistencias. No resultaba lógico que un grupo de científicos enclavados en Siberia saliera huyendo. ¿Por qué no realizar más investigaciones? Finalmente, alguien decide averiguar de dónde salió todo esto. Y la cosa se pone muy buena, ¿sabe? La primera transmisión que se hizo acerca de este misterioso asunto fue a través de una cosa que se llama Trinity Broadcast, que es ni más ni menos que una cadena radiodifusora de origen cristiano, de origen evangélico. La primera vez que se transmite, y tenía como finalidad un poco moralizar a la gente o educarla en el sentido religioso de la existencia del infierno. La historia, por sorprendente que parezca, fue utilizada en numerosas iglesias, programas de radio, de esos que hay en Estados Unidos en donde hay predicadores a través de la radio y la televisión. Bueno, se sigue adelante con la investigación y se determina que, definitivamente, el origen había sido una cabina de grabación. Pero no solamente una cabina de grabación, sino que había sido en un estudio de radio. Parte de la grabación correspondía a un discurso político enardecido, otra parte pertenecía a una película de Hollywood, y otra parte más había sido dramatizada dentro de aquel estudio de radio. Se logra demostrar entonces que todo había sido simplemente una creación, y es entonces cuando la propia Trinity Broadcast, que es la radiodifusora que transmite aquello, confiesa que era meramente un ejemplo moralizante, pero que se había salido un poco de control. Bueno, en pocas palabras, siento informarle, pero esa bonita grabación que acaba usted de escuchar y que pareciera por momentos ser terrible y prueba irrefutable de la existencia del infierno, en realidad fue hecha en un estudio de radio y con una calidad relativamente baja. El único problema, ¿sabe cuál es? Que esta misma grabación se sigue utilizando en muchos lugares. Claro, sin hacer la aclaración de que es falsa. De que vaya, es una grabación hecha en un estudio, y que tenía la finalidad de dar una idea de cómo sería aquello del infierno. Todo lo demás es un mito.
Lo curioso es que salió con todo y un reportaje muy bonito. Salió en un periódico con unas fotos de unos supuestos científicos soviéticos, que cabe señalar nadie tiene idea de dónde eran. Y ciertamente el doctor Atsakov podría ser cualquier persona, ¿sí? Inclusive, la famosa foto de los supuestos científicos reunidos haciendo declaraciones corresponde a la salida de una mina. Son mineros que van saliendo de trabajar, no científicos que están perforando en el fondo de la Tierra. Esta es una grabación falsa. Pero, ¿hay algún sonido extraño en el planeta Tierra? ¿Algo que vaya más allá del ordinario? ¿Sabe? Sí hay. Por una parte, este asunto de la península de Kola, de los supuestos sonidos del infierno, fueron un fiasco, una estafa, digámoslo de este modo. Ciertamente hay quienes todavía siguen poniéndolo durante congresos de jóvenes para espantarlos con los peligros del infierno. También se ha utilizado en muchos programas de radio sin hacer la aclaración de que se trata de una grabación, incluso aquí en México recientemente, hace un par de años. Un cierto programa de radio transmitió estas grabaciones aclarando que eran los sonidos del infierno, sin aclarar, claro, que se trataba de una grabación de estudio. Pero bueno, eso es cada quien a su negocio. Hay ciertas grabaciones, sin embargo, que hasta hoy no han podido ser explicadas. El asunto de las grabaciones aquellas, bueno, resultó ser fraudulento, aunque la intención pudiera haber sido muy buena porque se trataba de meterle miedo a la juventud para que no anduviera haciendo cosas malas. Finalmente, si te portas mal, mira lo que te espera. Basta señalar que el túnel, el SG-3, en realidad aportó evidencia muy interesante de la actividad geológica del planeta Tierra. Se pudo demostrar que hay una enorme cantidad de agua, a gran profundidad, que está ahí desde hace millones de años, y que no se ha movido porque está forrada por una corteza dura e impenetrable. También, por supuesto, se pudo determinar edades de la Tierra y muchas otras cosas muy interesantes, pero, finalmente, científicas. No asuntos de corte diabólico, aunque sí hay cosas curiosas en el planeta Tierra. Hay un sonido que fue registrado hace algún tiempo. Verá, el planeta Tierra está siempre monitoreado por una serie de equipos que graban. Es un sistema muy raro. La idea central es colocar sensores en todo el planeta Tierra que perciban cualquier cambio. Cualquier cosa que ocurra puede generar un sonido. Y estos micrófonos están distribuidos por los océanos y en diferentes partes. En principio era un sistema de espionaje que tenía la función de detectar submarinos soviéticos. Esto ocurre durante la Guerra Fría, cuando se diseña todo esto. La idea es que si había un submarino navegando por ahí, uno de estos micrófonos detectara el sonido y avisara, oigan, aquí hay un submarino escondido. Cuando pasa un poco el tiempo, y bueno, se dan cuenta de que no hay tal Guerra Fría y demás, los micrófonos siguen estando ahí. Y sirven para registrar sonidos del propio planeta. Solo que, bueno, en general lo que percibían era sonidos, por ejemplo, de animales. Sonidos de las ballenas, sonidos de objetos que caían cuando hubo alguna explosión por ahí de un submarino, se registró. Ese fue un punto muy interesante. ¿Se acuerda usted de la explosión del Kursk? Se registró ahí. ¿Se acuerda usted de otra explosión que hubo muy fuerte de otro barco hace unos años? Se registró ahí. Y así, diferentes eventos terribles que han ocurrido han quedado registrados. Sin embargo, hubo un sonido muy extraño. Esto ocurre en 1997, en el verano de 1997. Hubo un sonido que se registró por primera vez en una ubicación a 50 grados sur, con 100 grados oeste. El sonido se detectó en el sistema norteamericano, pero tuvo también un rebote en micrófonos que se encontraban a 5.000 kilómetros de distancia. Es evidente que no se trataba del sonido de una ballena, es evidente que no se trataba del sonido de algún artefacto humano que estuviese fallando. No era, evidentemente, el sonido de una explosión. Era, bueno, se le conoce como el blop. Sí, tal cual, el blop.
Hasta la fecha sigue sin saberse qué fue. Es un sonido muy extraño. Primero, tiene el perfil del sonido de un animal viviente, pero es mucho más fuerte que cualquier sonido producto de un ser vivo del planeta Tierra. Es más, es muchas más veces, en cuanto a fuerza e intensidad, es mucho más intenso, aún que el sonido que produce una ballena, la ballena más grande que haya. Se queda bajísima. El sonido además se hizo elongado, y se pudo escuchar en micrófonos a lo largo del Océano Pacífico, con 5.000 kilómetros de distancia entre cada uno de ellos. ¿Qué rayos era? Bueno, hasta la fecha no queda claro. Hay quienes piensan que pudiera ser una misteriosa criatura de las profundidades. Hay quienes piensan que pudo haber sido simplemente alguna suerte de sonido producto de la actividad de la propia Tierra, del propio planeta. Otros aseguraban que se trataba de un ardid publicitario para alguna película hollywoodense. Esto último no resulta lógico, y hubo que descartarlo, ya que el Servicio Norteamericano de Administración de la Atmósfera y el Océano no se hubiera prestado a semejante tontería. Entonces, ¿qué es? Hasta ahora, cabe señalar que el origen de este sonido sigue siendo un misterio. La fuente que lo produjo sigue siendo un misterio. Hay un pequeño detalle. En 1997, cerca de esta región, de estas coordenadas donde se ubicó el origen o el posible inicio del blob, había habido una oleada ovni muy intensa. La gran mayoría de los científicos ni siquiera mencionan eso. Pero en los círculos de investigación ovni, se sabe que el blob ocurrió precisamente durante una famosa oleada de ovnis en el Pacífico Sur. Y hay quienes especulan que esto no sería otra cosa que un bonito platillo volador entrando en el agua. En esos días, también se había presentado otro fenómeno aparentemente raro, la presencia de una nave cigarro gigantesca. Había aparecido en varias fotografías satelitales, y fue declarado como una falla en los sistemas. El hecho es que coincide muy bien, como si aquel aparato gigantesco hubiese terminado por entrar al planeta Tierra y se hubiera hundido en el agua. Y como si se tratara de una piedrecilla que lanza usted, se escuchara blop. ¿Quiere escuchar la grabación? Hombre, también la tenemos por aquí, permítame un instante. Es una grabación muy simple. No se imagine usted una cosa impresionante. Escúchela. A ver si logramos que se oiga un poco mejor, porque creo que no se ha percibido bien. Un segundo, por favor. Es muy breve. Ese blob, usted puede pensar que se trata de un traguito de agua que alguien acaba de tomar, que se trata de una burbuja que soltó una ballena, que se trata de cualquier cosa. El único problema es que se escuchó en todo el océano, al mismo tiempo, lo que representa un sonido tan intenso, que no hay ningún ser viviente en el planeta Tierra capaz de producirlo. Y por supuesto, tampoco se ha repetido el fenómeno. Ese es un detalle curioso. El blob se escuchó en ese año de 1997, en ese periodo del verano, en varias ocasiones, pero solamente en ese periodo de tiempo, en el verano de 1997. A partir de ahí, no se ha vuelto a registrar. Nunca. Hasta hoy sigue siendo un misterio. ¿Qué rayos fue? Para algunos esto tiene mucho que ver con algún animal gigantesco, impresionante y desconocido. Es posible. Finalmente el blob tiene la apariencia de ser un sonido animal, un sonido biológico. Pero, hasta la fecha, no tenemos la más mínima idea de qué fue. Claro, es real. Este sí es un sonido auténtico. Y hay otros sonidos igualmente extraños. Verá, uno de ellos es conocido como hum. Este fue un sonido igualmente de muy baja frecuencia, equivalente a una especie de vibración. Es curioso. El hum, como se le conoce,
es escuchado, vaya, es que no es un único sonido, se ha repetido en varias ocasiones, es percibido por personas, directamente. Pero lo curioso es que no todos lo escuchan, ¿sí? En un grupo de 100 personas, quizá unas 30, puedan percibirlo. Y suele ser fuerte. Es curioso, pero no se le puede registrar tan fácilmente, aun cuando lo pueden escuchar las personas y llega a trastornarles. El hecho es que es difícil obtener una grabación. Localizar la fuente también ha sido muy poco probable, y eso que se ha contado con algunos casos de hums, como por ejemplo el que se conoció como Taos o el de Bristol en Inglaterra, que generaron problemas fuertes entre la sociedad, y que afectaron inclusive maquinaria delicada, sensores, equipos médicos. El hum de Bristol provocó un problema muy grave, y es que algunos equipos, muy sensibles, fueron dañados por esta extraña vibración sonido, que es una mezcla de ambas, sin que se pudiera saber de dónde rayos había salido. Además, el hum de Bristol fue percibido en cientos de kilómetros a la redonda. Se dijo en un principio que podía ser una señal sísmica. Sin embargo, esto no registró la intensidad suficiente dentro de los sismógrafos británicos como para ser considerado realmente un sismo. Era un sonido de baja frecuencia. Y eso lo hizo ser muy difícil de localizar, pero además también lo hizo muy difícil de describir. Ha habido otros casos, principalmente en Sudamérica y en Europa. Por lo regular tiene algunas cosas muy raras. Produce en personas situaciones que llegan al desmayo, y en cambio en otros no produce nada. En algunos casos se escucha dentro de las casas. En otros casos no se percibe dentro de las casas, solamente afuera, al aire libre. Es complicado. Verdaderamente parecería ser producto de algún aparato extraño. Quizá producto de algún invento misterioso. Hace unos años hubo una situación muy extraña. Verá, en un accidente que hubo en la zona de Indiana, en los Estados Unidos, hubo unos aparatos muy grandes, una especie de turbinas enormes de las plantas, de la planta de Daimler Chrysler, en unas torres de enfriamiento, y bueno, dos aspas gigantescas chocaron entre sí, y provocaron un sonido tan intenso que se escuchó en toda la ciudad, en la zona de Kokomo, en Indiana. El sonido alcanzó los 36 Hz. Es curioso, pero algunos hums han alcanzado niveles muy superiores y no se ha podido identificar ninguna fuente visible. Es decir, que no ha sido producto de un accidente, una explosión, alguna perforación misteriosa, nada. Hasta hoy, hay explicaciones que aseguran que los hums pudieron haber sido producto de actividad geológica, es decir, movimiento de placas tectónicas. Pero ese campo ya se había investigado durante muchos años en China y Japón para prevenir sismos, y se demostró que no podían ser producto de esto. Entonces se pensó que podían ser choques de meteoritos, pero tampoco se registraron en ese momento. Se pensó que podría ser algún tipo de onda espacial. Tampoco se ha podido lograr. Simplemente no se sabe de dónde viene. Hay otras hipótesis que aparentemente aseguran que se trata de una variación en el tímpano dentro del oído interno de los seres humanos, que quizá podría haber variado por la presión atmosférica, bueno, cualquier cosa. Hasta la fecha, tampoco se pudo demostrar que así fuera. El sonido del hum, bueno, completamente extraño, pero real, muy real, eso sí, y con ciertas características que hasta la fecha han generado la imaginación en algunas personas. La imaginación me refiero a que han pensado que pueda tener un origen misterioso y extraterrestre. De hecho, sería parte de un programa de televisión conocido como Los Expedientes Secretos X. En uno de sus capítulos se hablaba del hum de Bristol, y se hacía también relación a otros hums famosos que han provocado caos y delirios en las ciudades. Hay un argumento interesante acerca de una revuelta social ocurrida en 1988. Inició en el momento en el que se generó un intenso hum, el hum del 88, y acto seguido la gente comenzó a protestar de forma violenta. Antes de eso, la protesta había sido pacífica y sin ningún problema.
Lo curioso del famoso hum es el hecho de que afecta. Debe de tener algún origen muy fuerte, dado que produce ese tipo de efectos raros que pueden desconectar incluso equipos de alta tecnología, sistemas de telecomunicaciones. Puede afectar mucho. De ahí la especulación acerca de qué pasaría si uno de estos hums tuviese suficiente intensidad como para provocar un colapso de las comunicaciones o cosas de ese estilo. Hay también, por supuesto, la otra versión. La versión de los creyentes en el fenómeno ovni, quienes sostienen que podría ser interferencia provocada por las naves extraterrestres. Este último punto nuevamente tiene también su cara extraña, y es que, curiosamente, ha habido avistamientos importantes cuando ocurren los famosos hums. ¿Es posible que estén relacionados? ¿Cómo saberlo? Mientras no se pueda hacer un análisis más profundo de dónde vienen, las cosas pueden seguir siendo muy extrañas. Y después, está una de las misteriosas grabaciones. Es conocido como el slowdown, o el que desciende. Esta grabación se obtuvo en 1997, en el Océano Pacífico. Nuevamente, los micrófonos del Sistema de Administración Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos grabó esto en una ubicación a unos 15 grados al sur, con 115 grados al oeste. Se le llamó slowdown porque es un sonido que se frena y tiene una longitud bastante larga, dura aproximadamente 7 minutos. Fueron captados en diferentes micrófonos con una separación de alrededor de 2.000 kilómetros cada uno. Eso significa que era un espacio enorme de terreno el que abarcó este sonido. Realmente, hasta la fecha, no se sabe su origen. Hubo algún científico por ahí que argumentó que esto era un sonido producto de un animal, pero 2.000 kilómetros de alcance resulta bastante extraña. Además de eso, los calamares y otros mamíferos que habitan las aguas y algunos otros animales similares producen sonidos muy inusuales. Pero este ha resultado ser uno de los más exóticos que se puede imaginar. Déjeme que le pase un momento. Esta grabación de un slowdown es un poco corta en comparación con los 7 minutos que dura el original. Podría parecer una grabación de un motor que se va frenando. Sin embargo, es un motor que abarcó 2.000 kilómetros cuando hizo este ruido. Hasta la fecha, sigue siendo un verdadero misterio. La pregunta es, ¿qué lo genera? No lo sabemos. Nunca se había oído algo similar. La pregunta clave fue, ¿puede afectar, representa acaso una desaceleración del propio planeta Tierra, algún tipo de variación en los movimientos dentro del planeta? ¿Cómo saberlo? Hubo una especulación acerca de que esto podría ser el inicio de algún cataclismo. La realidad de las cosas es que entre 1997 y la fecha actual, es decir, cerca de 14 años, no ha habido ningún efecto notorio debido a la presencia del sonido slowdown. Hasta la fecha, se sigue especulando qué rayos lo pudo haber producido. Ningún animal tiene la capacidad de producir este tipo de sonido tan intenso como para registrarse con separaciones de 2.000 kilómetros. No, simplemente no lo hay. Si bien, un sonido de una ballena puede escucharse a cientos de kilómetros, es decir, que una ballena escucha a otra con diferencias de cientos de kilómetros, no se llegan a grabar. O por lo menos, no con la claridad de estos. Además, la forma en la que se va reduciendo la velocidad de las ondas es muy interesante. Nuevamente está la especulación acerca de los visitantes del cosmos. Un poco forzada si usted lo quiere, pero finalmente es una de tantas explicaciones. Y después llega la cereza del pastel. ¿Lo ha oído alguna vez mencionar? Es la señal wow. Sí. Esto fue grabado el 15 de agosto de 1977. Hace 34 años de esto. Un grupo de científicos del grupo SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, se encontraban trabajando en el radiotelescopio en el estado norteamericano de Ohio, en la Universidad de Ohio. Este grupo de gente lo que hace es escuchar el universo. Sí, tal cual. El radiotelescopio de Ohio, al igual que el de Arecibo en Puerto Rico y muchos otros radiotelescopios, lo que hacen es otear el universo,
captando señales de radio, a través de estos aparatos que provienen del universo. Frecuentemente, todo el tiempo, de hecho, estamos siendo bombardeados por sonidos del universo. Allá afuera nos escuchan. Son señales de radio. Aquí, a través de estos aparatos, se pueden percibir. Generalmente es estática, o señales que provienen de estrellas o de otros cuerpos celestes. Se pueden identificar con cierta claridad, pero en el caso de la señal WOW, fue algo muy inusual. Sí, era una señal inteligente. Sí, era un sonido técnico, un sonido tecnológico. No era una señal de radio procedente de una estrella. Ninguno de los cuerpos celestes había producido jamás una señal con estas características. Era un código. Era un mensaje como tal. ¿Qué quiere decir? Nadie lo sabe. De hecho, se le llama señal WOW, porque cuando los científicos del equipo SETI están analizando lo que reciben, notan como de costumbre las clásicas señales de los cuerpos celestes, las clásicas señales del ruido espacial y todo eso. Y de pronto, aparecen estas extrañas señales, esta cosa tan rara. Duró exactamente 72 segundos. No es un sonido como tal, es una señal. Y está en código. De ahí que los científicos la circularan con pluma roja y le pusieran «wow» en señal de asombro. Por eso se llama la señal WOW. Porque quedaron asombrados de lo que habían descubierto. Y nuevamente, y como de costumbre, hasta la fecha, no se sabe qué rayos es. No se repitió. Pero hay un problema. Verá, no es que no se haya repetido. Cuando se está trabajando con el sistema SETI, se toman muestras del sonido espacial en miles de lugares al mismo tiempo. Son analizados por las computadoras y así se monitorea el universo. El punto aquí es, cuando la señal fue captada, unos instantes después, el radiotelescopio ya apuntaba hacia otro lugar. Por lo tanto, no se supo exactamente en dónde. El origen, ni qué quiere decir. Ha sido motivo de especulación durante 30 años, acerca de si es un mensaje, si proviene de una civilización extraterrestre o si era simplemente una falla del sistema. Algunos apuntan a que pudiera ser eso, simplemente un pequeño cortocircuito, un calentamiento de algo. En 1977 los equipos no contaban con microchips ni con tecnología de la actual. De hecho, las computadoras que utilizaba el sistema SETI en 1977 tenían procesadores equivalentes a lo que hoy ocuparíamos en prácticamente un teléfono celular. De ahí que pudiera haber una falla. Pero no era tan fácil. Eran equipos muy básicos, que difícilmente producirían por accidente una señal de estas características. Hasta la fecha, los científicos sostienen que no saben de qué se trata. Pero para los que gustan del misterio y de la creencia en la vida extraterrestre, esto, la señal WOW, es un claro indicativo de que allá afuera, en alguna parte del infinito universo, hay una civilización inteligente que está mandando señales en búsqueda de vida inteligente. Lo mismo que nosotros, que frecuentemente enviamos señales de radio, enviamos ondas y toda suerte de mensajes para avisar que estamos aquí. Alguien, allá afuera, bien pudo haber enviado una señal diciendo, oigan, aquí estamos. Desafortunadamente en 1977, según parece, no estábamos preparados para identificar la señal y saber qué era. Se le ha comparado prácticamente con cualquier cosa de las que nos llegan habitualmente, y no ha habido comparación. No ha habido respuesta. No hay forma de saber qué fue. Evidentemente, para muchos investigadores, incluso dentro del propio SETI, esto no es más que una equivocación. Otros se mantienen escépticos y quieren una explicación terrestre. Pero para muchos más, incluidos altos miembros del grupo científico, esto es la señal de que allá afuera hay vida inteligente, y que no está en el sistema solar, ciertamente. No proviene de Marte, proviene de alguna parte de nuestra galaxia, pero no queda claro de dónde. Pudo haber sido de cualquiera de los millones de estrellas que se reúnen. Hasta la fecha, se sigue especulando con qué rayos quisieron decirnos cuando enviaron la señal WOW. Hay otras más, por supuesto.
La señal wow no es la única. El planeta Tierra está lleno de cosas raras. Hay otro sonido, que es los booms. Los booms es diferente, por ejemplo, al blob o al hum. Los booms es producto de una explosión, tal cual. En algún tiempo se le conoció como los cañones de Seneca, en relación a que se había escuchado esto cerca del lago Seneca en Nueva York, en los Estados Unidos. En otro lado, en Bangladesh, se le conoció como el sonido Barisal Guns, o los cañones de Barisal, por el lugar donde se escucharon. En Japón son conocidos como los Uminari, en otros lados como cañonazos del lago, cañonazos del mar. El hecho es que estos sonidos son una serie de golpes muy fuertes de audio, similares a explosiones sucesivas, pero de tal intensidad que se registran en cientos de kilómetros. Algunos han explicado que podrían ser explosiones producto de la entrada de grandes cuerpos celestes. Grandes cuerpos celestes se considera algo que tenga un par de metros, pero tampoco se ha podido comprobar. No coincidió. Simplemente no coincidió. En otras ocasiones ha ido acompañado con una especie de sonido como de un gruñido o una vibración, retumbar, antes, lo cual hace que vibren ventanas, platos, cuadros, y después se comiencen a escuchar las explosiones. Ha habido casos en los que ha provocado pánico, pero finalmente no hubo ninguna explosión. Sí. En el caso de Seneca en los Estados Unidos, en el lago Seneca en Nueva York, se consideró que podría haber sido producto de algún tipo de explosión en un ducto submarino, ¿cómo saberlo? Pero no hubo ningún dato. Tampoco ha coincidido con una guerra, ni con un accidente aéreo. Tampoco ha coincidido con algún avión que circule a velocidad supersónica. No. Sucede en días soleados, claros y sin ningún interesante accidente. Por lo tanto, los sonidos, los bombs, son otro de esos misterios que hay. Hay varias teorías. Hay teorías, por supuesto, de muchos tipos, pero es curioso. Una de las más fuertes es que eran pruebas de artillería, o pruebas de explosiones atómicas. Sabe, esto tampoco es del todo cierto. Los primeros booms que han sido reportados ocurrieron, ni más ni menos que hace 6 siglos. Es decir, mucho antes de que hubiera posibilidades de probar cañones o bombas o algún tipo de explosivo de gran intensidad. Hasta la fecha, no se sabe qué es. Erupciones volcánicas, terremotos, ciertamente pueden provocar el tipo de vibración que acompaña un boom. Ciertamente, pueden provocar explosiones muy intensas. De hecho, la explosión del volcán Krakatoa se escuchó en lugares remotos hasta 4.000 kilómetros. Pero tampoco fue eso, ¿no? Porque el boom es una sucesión de booms, no es uno solo, sino que van ocurriendo varios de diferente intensidad, separados por unos segundos en ocasiones, en otras ocasiones, van separados por minutos. Y no ha coincidido. Alguno de los más importantes que se ha registrado en la historia reciente no ha coincidido con ningún evento cataclísmico como pudiera ser una explosión o algo. Simplemente, no se sabe qué es. Podría ser algún sonido natural. ¿Cómo saberlo? Podría ser simplemente el reflejo de alguna explosión espacial. También es difícil saberlo. Simplemente, es un sonido peculiar. Y muy antiguo. Hay un detalle curioso. Este tipo de fenómenos se dan, en general, cerca de los cuerpos de agua. Ahí viene una implicación muy interesante. El sonido corre muy bien en el agua. Sí, el sonido de hecho se transmite a mayores distancias a lo largo del agua que sobre la tierra. Por ello, se considera que estos sonidos se originan en cualquier parte, pero son escuchados mejor cerca del agua. Pero, ¿su origen? Buena pregunta, no se sabe. Alguna vez le habrá tocado escuchar algo así de raro, créame, sin poder decir de dónde rayos salió. En fin, es tiempo de despedirme. Es tiempo de agradecerle el favor de su compañía. Muy buenas noches y que descansen en paz. Relatos del lado oscuro.